Antes de comenzar con este capítulo, quiero aclarar una cosa en este Yesa, es el que tan fuerte es esta versión de Spider-Man Noir. Bueno, antes de siquiera empezar a escribir esta historia hice una investigación sobre las habilidades que posee Spider-Man Noir y lo que encontré fue interesante y también, por decirlo menos, también fue confuso. Según la Wikipedia, la fuerza máxima de Spider-Man Noir es de 10 toneladas, al igual que posee exactamente los mismos poderes que un Spider-Man estándar, solo agregándole telaraña orgánica. Si bien no discuto con el hecho de que Noir posea los mismos poderes que la mayoría de otras versiones suyas, son el alcance de estos en donde entró en conflicto, ya que en más de una ocasión se demostró que sus poderes son inferiores a otras versiones suyas. Por ejemplo, en la secuela del cómic original de Spider-Man Noir, fue golpeado hasta casi la muerte por Sandman, el cual ni siquiera tenía los poderes de otras versiones suyas, tomando en cuenta que murió a base de disparos, eso sin contar que al parecer que tal parece que todos los villanos que Spider-Man Noir se enfrenta en sus historias son bastante débiles en comparación con sus versiones originales, y aún así son capaces de darle algo de pelea o derrotarlo directamente, como fue el caso de Sandman, el cual no puede manipular la arena externamente, pero puede manipular internamente su fisiología. Según Spider-Man, su piel puede sentirse como granito y misterio, aunque este último lo tomó desprevenido, por lo que si mi suposición es correcta, basándome en lo que vi hacer a Spider-Man Noir en sus historias, debería ser capaz de levantar alrededor de 4 a 6 toneladas como máximo actualmente. Recuerden que al igual que el Spider-Man 616, que al principio era capaz de levantar alrededor de 10 toneladas, normalmente pasó a poder levantar 20 toneladas o más conforme sus poderes fueron aumentando conforme iba creciendo. Lo mismo le pasará a Noir conforme vaya pasando la historia, al igual que su estadía en Bea conjunto. Sus interacciones con el equipo Ruby, JNPR y su propio equipo le darán el impulso necesario para poder llegar a ser más poderoso de lo que es en su serie actual, a menos que este reciba un power up por parte de Marvel. Sin embargo, probablemente yo haga lo mismo, así que gano de igual forma, jaja. Un pequeño aviso: en este capítulo aparecerá un personaje de Marvel desaprovechado, el cual sentía que tenía potencial de una serie la cual parece haber sido olvidada por varios, pero recordada con cariño quienes todavía la recuerdan. Capítulo 2. No todo es tan simple. Flashback hace 6 días. El Colmillo Blanco era un grupo de activistas de Faunus. Así es como solían actuar. Antes eran una organización pacífica creada para mejorar las relaciones entre humanos y Faunus. Pero cuando aún enfrentamos discriminación, el primer alto líder renunció y fue sucedido por un nuevo líder, que llevó al Colmillo Blanco a adoptar métodos más radicales que se están convirtiendo en una amenaza para la seguridad pública. Habló Alicia con pesar en su voz. Entonces se convirtieron en terroristas. Peter comentó con una cara seria. Una parte de él había pensado que el Colmillo Blanco era una organización criminal como la que había dirigido Osborn en casa, sin embargo tal parecía que esta organización estaba mucho más allá de lo que el Duende podría haber logrado por su cuenta aún con su grupo de matones. Me temo que sí. Alicia dijo con tristeza. Mi padre y yo fuimos miembros del Colmillo Blanco desde hace mucho tiempo antes de que las cosas cambiaran. Decidimos mudarnos a Vale para comenzar una nueva vida. Peter se sentía mal por la mujer Fauno, una parte de él entendió el porqué de las acciones del Colmillo Blanco, él no era ajeno al racismo, había mucho de eso en casa, recordó el trato que recibe la gente negra, junto con a otras etnias solo por ser diferentes, a pesar de los motivos que tenía el Colmillo Blanco, eso no justificó el actuar de estos para perjudicar a gente inocente. Una parte de él podía ver a su tía May apoyando al Colmillo Blanco en sus inicios hasta que estos decidieron cambiar de tácticas. No quiero vivir en un mundo donde las personas se maten como animales. Las palabras de su tía resonaron en su cabeza antes de alejar los recuerdos de esa noche para concentrarse en la conversación. ¿No hay alguien por ahí tratando de detener el Colmillo Blanco? Peter le pregunta a la mujer Fauno con genuina curiosidad. La policía está haciendo todo lo que puede, pero la actividad criminal ha aumentado considerablemente gracias al jefe del crimen, Roman Torchwick. Entre él y el Colmillo Blanco, incluso los cazadores locales están con las manos ocupadas. Alicia explicó. ¿Roman Torchwick?, preguntó Peter alzando una ceja. El recuerdo de Osborn vino a su mente ya que anteriormente había escuchado que Norman había sido llamado como el jefe del crimen en casa. Se preguntó brevemente qué tan parecidos eran ambos hombres. Una parte de él se estremeció ligeramente ante el pensamiento de que este tal Roman hubiera prosperado en este mundo aún con estos cazadores y cazadoras.
Sin embargo, él ya había derribado a un jefe del crimen, uno bastante temido y peligroso. Él tenía plena confianza en sus habilidades en que podría derribar a este Román como lo había sido con el duende. Gracias por todo, señorita Valentine. He aprendido mucho de usted. Peter le sonrió a la mujer. De nada, Peter, pero dime por qué quieres saber sobre el colmillo blanco. Preguntó Alicia con curiosidad. Solo curiosidad, nada más. Ahora si me disculpas, tengo otro lugar donde estar ahora mismo. Peter respondió. Está bien. Cuídate, Peter. Pareces un buen chico. Alicia dijo, deseándole lo mejor al joven, quien le sonrió en respuesta. Muchas gracias, Alicia, volveré mañana a terminar ese libro de química que me recomendaste. Se despidió Peter antes de salir de la librería con una sonrisa en su rostro. Fin del flashback presente. Peter caminó hacia los suburbios, vistiendo una playera negra de manga corta con pantalones azul marino, todavía usando las botas de piloto de su tío. Conforme iba caminando, vio las casas y edificios que se habían estado elevando sobre la ciudad, que no pudo evitar pensar en la ciudad de Nueva York. Estaba tan perdido en sus recuerdos que apenas se dio cuenta cuando llegó a las partes pobres de la ciudad. Había casas que estaban vacías o apenas se usaban, ya que todo el color se estaba disolviendo. Las calles no estaban pavimentadas, y la falta de ventanas en todas partes donde giraba era una clara señal de que estaba donde él podía pagar un departamento con el dinero que tenía. Por extraño que pareciera, este lugar le recordaba a su barrio en Queens en más de un sentido. Fue un poco deprimente de que la peor parte de la ciudad de Vale fuera lo más similar a su anterior hogar. Cuando había llegado a esta parte de la ciudad por primera vez, notó que toda la población era fauno, o por lo menos la mayoría, y que todos lo habían mirando fijamente, haciéndole recordar la discriminación contra ellos, y trató de enfrentar las miradas con una sonrisa. A diferencia de la mayoría de los humanos de este mundo, Peter no tenía ningún problema con los faunos realmente. Si bien en un principio los faunos le habían recordado a Osborn y su circo de fenómenos, eventualmente los había aceptado como personas, aunque eso no quería decir que se había acostumbrado a vivir con ellos completamente. Ayudó también bastante el hecho de que la mayoría de los faunos que habitaban esta parte de la ciudad se habían mostrado muy amables con él, y eso fue suficiente para él. Peter siguió su camino mostrándose respetuoso con los habitantes del lugar hasta llegar a un complejo de apartamentos ligeramente deteriorado. Subiendo las escaleras, Peter ignoró las paredes desgastadas, saludando brevemente a un fauno que estaba en su camino, quien respondió de igual manera. Al llegar a una puerta en particular, Peter empezó a forcejear brevemente con la puerta durante unos segundos hasta que finalmente logró abrirla. Sonriendo para sí mismo, el Parker se dispuso a entrar hasta que escuchó una voz que lo hizo parar en seco. La renta, señor Parker. Haciendo una breve mueca, Peter se giró hacia el dueño de la voz con una sonrisa forzada en su rostro. Hola, señor Ditkovich. Enfrente de él estaba un hombre de 50 años, era un fauno con orejas de gato quien lo miraba fijamente. Este era el señor Ditkovich, el dueño de este pequeño complejo de apartamentos, quien lo miraba desde el interior de su propio departamento. Hola, ¿qué es hola? ¿Se puede gastar? Dijo el señor Ditkovich sin diversión en su voz. Lo siento, señor Ditkovich, le prometo que le completaré lo que le debo dentro de una semana como máximo. Prometió Peter tratando de ganar más tiempo con el hombre. Si las promesas fueran galletas, mi hija estaría gorda. Hizo un gesto hacia su hija Úrsula, que estaba detrás de él cocinando algo, quien se movió ligeramente incómoda por las palabras de su padre. Lo siento, señor Ditkovich, solo tengo 20 gravámenes para esta semana. Habló Peter sacando el poco dinero que tenía de su bolsillo. Sin embargo, moviéndose a una velocidad impresionante, el señor Ditkovich le quitó el dinero de la mano. Sentirlo no paga la renta, señor Parker, y no trate de evitarme, señor Parker, lo estaré vigilando. Tengo las orejas de un felino. Hizo un gesto hacia sus orejas para enfatizar su punto. Gracias, señor Ditkovich. Habló Peter con un tono resignado en su voz. Hola, Pete. Saludó Úrsula, quien en un descuido agarró con la palma de su mano derecha la cuchara de metal caliente que traía en su mano izquierda, la cual al sentir el calor de la cuchara, ésta lo soltó sobre la estufa en la que estaba cocinando, iniciando un pequeño fuego en el proceso. Mientras intentaba apagar el fuego que había iniciado el señor Ditkovich, sin decirle una palabra de despedida, cerró su puerta en la cara de Peter, quien solamente miró lo ocurrido. Sin decir una palabra, Peter entró en su departamento, cerrando la puerta detrás suyo. Una vez que lo hizo, Peter soltó un suspiro molesto, mirando su vivienda, la cual parecía a simple vista como un basurero en miniatura. No obstante, a los ojos del Parker parecía una pequeña mina de oro, ya que toda esta basura eran en su mayoría aparatos electrónicos como algunos pergaminos, algunas piezas de armas desechables o algunos aparatos electrónicos que le habían llamado la atención.
Un día después de su enfrentamiento contra los miembros del Colmillo Blanco, Peter había ido a un vertedero con la esperanza de encontrar algo útil para su estadía. Para su suerte había escuchado que había algunos locales que compraban materiales como el cobre, por ejemplo. Se había hecho un día entero en recolectar y pelar los suficientes cables para ganar el suficiente gravamen, comprar un poco de ropa y para rentar el departamento más barato que pudo encontrar, y aún así todavía le quedó a deber al señor Dipkovich, pero bueno, todavía era mejor que dormir en las calles, ¿verdad? Además, siempre podría entrar y salir por la ventana. Con eso en mente, Peter se dirigió a su lugar de trabajo en su más reciente proyecto. En la mesa habían 5 pergaminos que había logrado recuperar del basurero, cada uno en diferentes estados de descomposición. No obstante, su atención se dirigió al más intacto de los 5, el cual solo tenía la pantalla un poco rota, pero por lo demás parecía casi intacto. Utilizando piezas que había recuperado de los otros 4, Peter había estado tratando de reparar el aparato. Todavía no lograba que funcione, era más avanzado de lo que había pensado en un principio. Sin embargo, había visto a varias personas utilizar el aparato en su estadía en este mundo. Además, si lograba entender cómo funcionaba el aparato, podría crear algo similar en casa cuando volviera, si alguna vez regresaba. Ese último pensamiento lo hizo detenerse en seco de su trabajo. No quería admitirlo, pero una parte de él estaba asustado. Cuando no estaba tratando de conseguir dinero, o siendo Spider-Man, se lo pasaba en la biblioteca de Alicia, tratando en vano de encontrar un camino a casa. Lo más cercano que había encontrado habían sido en los libros de ciencia ficción o algunos cómics de superhéroes, cada uno con información tan útil como una hoja de papel, tratando de romper una pared de acero. Cuanto más pasaba el tiempo, Peter se sintió más preocupado por su tía May. ¿Estaba ella bien? ¿Cómo estaba tomando su desaparición? ¿Estaba pasando el mismo tiempo aquí que allá? Esas preguntas no lo dejaban dormir tranquilo. Cada vez que se ponía a pensar en eso, se sentía bastante preocupado, estresado y hasta irritado. Sacudiendo la cabeza con molestia, Peter miró su pequeño departamento, el cual de repente se sintió más pequeño de lo que normalmente era. Necesitaba salir de ahí. Levantándose de la silla en la que estaba sentado, Peter se dirigió a un pequeño guardarropa. Abriéndolo, Peter vio su traje doblado junto a sus armas. Poniéndose su traje y armándose con las armas que había traído a este mundo, Peter salió por la ventana de su departamento como Spider-Man. Dio un salto hacia la pared, empezando su carrera por la ciudad. Corriendo por los tejados de la ciudad de Vale, Spider-Man, incluso con todo el estrés que le causaba a sus hombros su situación actual, Peter siempre se encontraba relajándose cuando sintió el aire a su alrededor cada vez que daba grandes saltos en los tejados, utilizando de vez en cuando su telaraña para impulsarse o para cambiar de dirección. Por un momento se sentía libre. El arácnido finalmente se detuvo al costado de un edificio cuando algo llamó su atención. En una tienda de polvo vio a un grupo del Colmillo Blanco asaltando el local, no muy diferente de la primera vez que se topó con ellos. Sin embargo, algo fue diferente esta vez. En lugar de ser 6 miembros del Colmillo Blanco, eran 7. Sin embargo, uno se destacó por encima de los demás. En lugar de vestir la vestimenta común del Colmillo, vestía un traje verde junto con una máscara con algunos toques verdes. También notó la espada que traía en su espalda. A juzgar por la figura, su cabello y orejas de lobo, se dio cuenta de que esta era en realidad una mujer fauno. Vio cómo estos salían del establecimiento de forma tranquila, cosa que lo molestó sin fin. Cuando estaban a una distancia razonable del establecimiento, Spider-Man dio un salto del costado del edificio, disparándole una telaraña a uno de los matones para impulsarse hacia él, aterrizando con fuerza sobre el tipo, noqueándolo en el instante. Como la vez anterior, sus compañeros se dieron cuenta de lo sucedido. Cuando Spider-Man se abalanzó en contra de otro miembro del Colmillo Blanco, su carrera se vio interrumpida por su sentido arácnido. Actuando por instinto, Spider-Man logró quitarse del camino de una espada que iba a por su cabeza. Tomando distancia del grupo, Spider-Man miró a quien lo había atacado. Delante de él vio a la mujer de vestimenta verde mirándolo a través de su máscara con su espada en mano. Sin apartar su mirada hacia el arácnido, la mujer habló con voz tranquila hacia los demás miembros del Colmillo Blanco detrás de ella. Será mejor que se vayan, estaré con ustedes en breve. Compartiendo una breve mirada, los miembros del Colmillo Blanco recogieron a su compañero caído para posteriormente alejarse rápidamente del lugar. Spider-Man, al ver la retirada de los miembros del Colmillo Blanco, dio un paso hacia ellos con la intención de no dejarlos escapar. Sin embargo, su sexto sentido volvió a sonar, esquivando nuevamente por poco un corte de espada por la mujer. Spider-Man se dio cuenta de algo: tendría que derrotar a esta mujer si quería detener a los otros. Mirándola por breve momento, Spider-Man se lanzó en contra de la mujer, lanzando un golpe a la mujer, quien esquivó su ataque con relativa facilidad. Al darse cuenta de esto, trató de darle una patada solo para que la esquivara de igual forma.
Antes de que pudiera asimilar lo que estaba pasando, este recibió una patada por parte de la mujer, que lo hizo rodar por el suelo durante unos segundos. Sacudiendo la cabeza, Spider-Man levantó la mirada mirando a la extraña mujer parada en su lugar con su espada en alto, mirándolo sin decir una palabra, no luciendo cansada en lo más mínimo. Agarrando la ametralladora en su espalda, Spider-Man apuntó a la mujer listo para apretar el gatillo hasta que la mujer habló. He escuchado que desde hace unos días algunos grupos del Colmillo Blanco fueron emboscados por un fauno con poderes de araña, el cual los derrotó como si no fueran nada. Dijo la mujer de forma tranquila, haciendo que un escalofrío recorriera la espalda de Spider-Man. Tenía la capacidad de disparar telaraña de sus manos junto a otro conjunto de habilidades. Dio un paso hacia él, haciendo que su cuerpo se tensara levemente mientras un leve cosquilleo se hizo presente en su cabeza. Dijeron que su nombre era Spider-Man. Con esa declaración los sentidos de Spider-Man pasaron de ser de un leve cosquilleo a un infierno furioso cuando las campanas de advertencia sonaron en su cabeza. Moviéndose a una velocidad impresionante se dirigió hacia Spider-Man, quien solamente pudo abrir los ojos de impresión debajo de su máscara. Era la primera vez que vio a alguien moverse tan rápido. Dejando que su cuerpo se moviera por sí solo, se quitó del camino de la espada de mujer por poco. Recomponiéndose rápidamente, Spider-Man abrió fuego en contra de la mujer que se había vuelto a abalanzar en contra de él. Él esperaba que las balas la golpearan furiosamente como había sido en ocasiones anteriores. Con suerte, ella sería la única con la que tendría que lidiar de su calibre. Sin embargo, no todo podía ser tan simple. Utilizando su espada desvió cada bala que se le acercarse, apenas disminuyendo su velocidad inicial. Cuando finalmente alcanzó a su objetivo, hizo un corte con su espada en contra de su oponente, quien solamente levantó su propia arma en un intento por defenderse. Tan pronto como la espada chocó el arma, esta última se partió. Spider-Man vio cómo su arma se hizo pedazos con los ojos abiertos en estado de shock. Sin perder un segundo, la mujer dio un salto hasta quedar atrás del arácnido, se dio la vuelta y le cortó la espalda. Ella anotó la primera sangre. ¡Ah! Gritó Spider-Man. El corte no fue fatal, pero se veía peor de lo que era. Este fue un testimonio de la habilidad de la mujer con las armas blancas. Fue como si cientos de avispones formaran una línea y lo picaran repetidamente. Sintió un hilo de sangre salir de su herida. Cayó sobre una rodilla y apretó los dientes. Ella lo miró desde su lugar. Ella miró la forma patética de este Spider-Man con decepción. Ella esperaba un mayor desafío de su parte. Debo de admitir que estoy decepcionada. Habló ella con voz tranquila, haciendo que Spider-Man la mirase por el rabillo del ojo. Sin embargo, siento que por lo menos mereces saber quién fue quien te mató. Levantó su espada lista para decapitarlo en ese instante. Mi nombre es Shikata. Con esas palabras dichas bajó su espada con dirección a la cabeza de Spider-Man, quien solamente pudo ver impotente, quien cerró los ojos con anticipación al dolor que vendría. Sin embargo, en lugar de sentir el golpe que acabaría con su vida, se escuchó un choque metálico curioso. Spider-Man abrió los ojos solo para sorprenderse. Delante de él había un hombre quien había utilizado su propia espada para bloquear la espada de Shikata. El hombre tiene cabello negro canoso y puntiagudo, ojos vermellón brillantes y una ligera barba a lo largo de la línea de la mandíbula. Junto con una capa roja, viste una camisa de vestir gris con una cola larga, pantalones de vestir negros y zapatos de vestir negros. También lleva un anillo en el dedo índice derecho, otros 2 anillos en el dedo anular derecho y un collar con un colgante en forma de cruz torcida. Por otra parte, este traía una gran espada de un solo filo con un mecanismo de relojería de naturaleza indeterminada integrado en el espacio sobre la empuñadura y un par de guardamanos paralelos debajo. Con una fuerza mayor a la que Spider-Man pensó que tenía, el tipo hizo retroceder a la mujer vestida de verde con relativa facilidad, quien dio un salto hacia atrás para tratar de recomponerse. Ella estaba a punto de atacar a este nuevo oponente cuando escuchó el sonido de la policía a la distancia. A pesar de estar ansiosa de querer medir sus habilidades con este nuevo combatiente, su lealtad hacia el Colmillo Blanco era aún mayor. Con ese pensamiento en mente, Shikata miró a los 2 hombres delante de ella antes de decir sus últimas palabras. Nos volveremos a ver. Con eso dicho, ella arrojó una granada de humo hacia el suelo, saliendo un humo verdoso el cual rápidamente se disipó. Sin embargo, cuando lo hizo no había señales de la mujer por ningún lado. Dando un suspiro molesto, el hombre mayor miró al tipo con poderes de araña, quien ya se había levantado levantando una ceja con curiosidad. Había escuchado de Oz sobre este tipo Spider-Man y su solicitud para llevarlo a él. De darse el caso, todavía no sabía el por qué exactamente, salvo que parecía saber algo de interés para Ozpin. ¿Estás bien, chico? Parece que esa mujer te pateó el trasero.
Habló casualmente al tipo delante de él, quien se tensó levemente antes de hablar. Sí, no tardará la herida mucho en curarse gracias de todos modos. Habló con voz tranquila, sin embargo, fue capaz de decir que le dolía su herida, basándose únicamente en su lenguaje corporal. También notó que era joven, tal vez de la edad de Yan, si su suposición era correcta basándose en el tono de su voz. Asintiendo con la cabeza, escuchó el sonido de las sirenas de la policía cada vez más cerca. Hizo un gesto hacia un pequeño edificio cercano. ¿Estás lo suficientemente bien para venir conmigo por tu propia cuenta? Tengo algo importante que hablar contigo lejos de oídos curiosos, si entiendes a lo que me refiero. Vio cómo su cuerpo se puso rígido por un momento antes de asentir con la cabeza sin decir una palabra. Con un plan de acción corrió hacia el edificio, llegando con facilidad en el techo de este, mirando con leve curiosidad cómo Spider-Man llegó hacia el techo trepando por la pared, hasta estar agachado en la esquina del edificio manteniendo su distancia de él. Cuando Spider-Man llegó en el techo del edificio, no pudo evitar mirar al hombre con sospecha por debajo de la máscara. Había considerado correr lo más rápido posible del hombre cuando corrió al edificio en el que estaban, sin embargo su sentido arácnido no había vibrado en presencia del hombre, además no estaba seguro si incluso hubiera podido escapar del hombre, tomando en cuenta que logró interceptar el ataque de aquella mujer de la que estaba bastante seguro que no la hubiera podido esquivar del todo, aun si hubiera podido moverse, lo que hablaba bastante de la velocidad del hombre delante de él. Además no iba a mentir que se encontraba curioso sobre saber que quería hablar este hombre con él. Decidiendo romper el silencio fue directo al grano. ¿De qué quieres hablar? Alguien quiere conocerte, dijo el hombre antes de beber de una botella, mientras que el olor a alcohol llegó finalmente a su nariz haciendo que levantara una ceja. ¿Quién es este alguien? Interrogación de cierre. Preguntó mientras se levantaba de su posición agachada, listo para saltar de edificio y correr tan rápido como le fuera posible en anticipación ante el más mínimo cosquilleo en su cabeza. Tal parecía que el hombre se dio cuenta de sus intenciones, ya que levantó sus manos en señal de paz. Tranquilízate, chico, no va a hacerte nada malo, solo unas preguntas, eso es todo. Habló de forma tranquila antes de extenderle una mano. Mi nombre es Crow. Sin sentir su sexto sentido vibrar en lo más mínimo, se acercó al hombre estrechando su mano luego de que su sentido arácnido no sonara nuevamente cuando se le acercó. Spider-Man. Habló de forma tranquila mirando a Crow todavía dudoso, el cual le sonrió brevemente. Puedo llevarte con él en este momento, solo necesito hacer una llamada de paso, pueden tratar tu herida en la espalda. En contra de su mejor juicio, Spider-Man asintió con la cabeza. Guía el camino. Habló Spider-Man esperando no arrepentirse de su decisión. Vio cómo Crow llamó a alguien por medio de su pergamino durante unos segundos antes de que finalizara su llamada, antes de mirarlo por un momento antes de hablar. Muy bien, sígueme, Spider-Boy. Habló Crow con una leve sonrisa al escuchar un gruñido molesto por parte del arácnido, quien lo siguió a la distancia. Peter tuvo que admitir que se sorprendió de lo rápido que era el hombre, tomando en cuenta que le estaba costando seguirle el ritmo aún con el uso de su telaraña que lo ayudaba a moverse más rápido por la ciudad. Si bien tenía una herida bastante dolorosa en su espalda, tuvo la sensación de que incluso si estuviera en plena forma, todavía le costaría seguirle el ritmo. Finalmente lo alcanzó cuando este se detuvo en el techo de un edificio ligeramente más alto que el resto. Cuando no vio nadie en el techo del edificio, estuvo a punto de cuestionar al hombre mayor cuando sus oídos captaron algo. Volteando hacia la dirección en la que escuchaba el ruido, en la distancia vio con claridad como un avión de los que había visto en algunos de los libros que había leído en la biblioteca de Alicia se acercó en el techo en el que estaban. Cuando llegó a su ubicación, el avión se detuvo al costado del edificio, se abrió una compuerta del vehículo volador. Del avión salieron dos figuras, un hombre y una mujer. El hombre era de mediana edad con cabello plateado despeinado y ojos marrones delgados. Tiene una tez clara y rasgos faciales afilados. Curiosamente tenía las cejas negras. Llevaba anteojos de vidrio con sombra y un pequeño alfiler violeta en forma de cruz en la capucha alrededor de su cuello. Su atuendo consiste principalmente en un traje negro desabrochado sobre un chaleco abotonado verde oscuro y camisa verde. También usaba pantalones verde oscuro. La mujer, al igual que el hombre que vino con ella, era de mediana edad con un pelo de un color rubio muy ligero recogido en un moño con un listón colgando por el lado derecho de su cara. Sus ojos son de color verde brillante y lleva unas gafas delgadas rectangulares. Tiene un par de pendientes color tila con pequeñas cuentas similares a las que tiene en su collar. Ella usa una camiseta de manga larga que expone parte de su pecho y mangas abullonadas que se aprietan cerca de la muñeca antes de extenderse más cerca de sus manos.
La parte inferior del cuerpo lleva una falda de negocios, negra con botones en una línea vertical hasta la parte delantera de la misma, y medias de un negro marrón más claro. Ella lleva botas negras con tacones marrones, y lleva una capa hecha jirones que es de color púrpura en su interior y negro en el exterior, adornada por una hilera de cuentas marrones con forma de diamante que van horizontalmente a través de la misma. Curioso, Spider-Man miró a Crow por un momento antes de preguntar lo evidente. ¿No era uno quien quería conocerme? Preguntó Spider-Man haciendo que el hombre levantara los hombros con indiferencia. ¿Qué más da, Spider-Boy? Habló de forma tranquila antes volver a beber de su botella indiferente ante la intensa mirada que el arácnido le estaba dando. Dando un suspiro molesto vio a los otros dos con cautela, no sabía nada sobre estos dos, bien podían ser igual de fuertes o más débiles que Crow, sin embargo no le gustaban sus posibilidades en caso de que tuviera que meterse en un combate en contra de los tres. Dando un paso hacia los otros dos, Spider-Man los miró con detenimiento durante un momento antes de preguntar. Así que según el borracho ustedes dos querían conocerme para hablar sobre algo, ¿cierto? Preguntó Spider-Man todavía dudoso de su decisión. Sin esperar por mucho tiempo el hombre dio un paso hacia él extendiéndole la mano. Mucho gusto, Spider-Man, mi nombre es Ozpin, director de la Academia Beacon, y la mujer que me acompaña se llama Glinda. Ante las palabras del hombre, Spider-Man no pudo evitar abrir los ojos debajo de su máscara con sorpresa. Había escuchado sobre la Academia Beacon, una de las mejores academias, por no decir la mejor del mundo, en lo que se refiere a la preparación de cazadores y cazadoras, si lo que había leído era verdad. Su curiosidad se disparó, no esperaba que el director de una de las mejores academias de combate del mundo quisiera hablar con él. ¿De qué quiere hablar conmigo, director? Preguntó Peter con genuina curiosidad sobre el asunto que quería hablar el hombre con él. Sacando su pergamino, Ozpin reprodujo el video que Glinda le había mostrado días atrás, dándole el pergamino a Spider-Man, quien miró la pantalla con curiosidad. Hace 6 días atrás hubo una serie de avistamientos extraños sobre unas luces en particular. Dijo Ozpin mirando la reacción corporal de Spider-Man cuando miró aquel fenómeno de luces, notando cómo se tensó ligeramente cuando vio aquellas luces en la pantalla. Y coincidentemente unos minutos después hubo reporte policial sobre cómo un hombre detuvo a un grupo de humanos que habían agredido a una pareja de faunos. Debo suponer que ese eras tú, basándome en la descripción que dieron, ya que desde ese día hasta el día de hoy han habido algunos reportes relacionados contigo deteniendo a algunos crímenes. Sin embargo, dejando eso de lado, ¿sabes algo sobre ese espectáculo de luces que aparecieron minutos antes de que hicieras tu primera aparición? Preguntó Ozpin mirando directamente a Spider-Man. Sin embargo, a pesar de que el cuerpo de Spider-Man estaba ahí, su mente no lo estaba. Este fenómeno de luces era esperanzador para él, por decirlo de alguna manera. A pesar de no poder ver con claridad de qué se trataba exactamente por la velocidad de las luces, el color verdoso familiar era todo lo que necesitaba para saber de qué se trataba. Sintió como una carga se le quitaba de los hombros. Si esa tabla lo había traído hacia aquí, eso quería decir que lo podía regresar de igual forma. Sin embargo, su emoción se detuvo cuando escuchó una tos al lado suyo, dándose cuenta que tenía la atención de los otros tres en el techo del edificio, probablemente esperando una explicación de su parte. Estaba seguro de que ellos estaban bastante seguros que él sabía algo, tomando en cuenta su propia reacción hace solo unos momentos. Esto lo dejó con un dilema: ¿debería de contarles todo y lo que eso podía llegar a significar? Claramente este tipo Ozpin tenía recursos que no tenía podía, tampoco sabía en dónde estaban los pedazos de la tabla. Recordó cuando Felicia lo había ayudado, dándole los archivos de Urix, le había dado objetivos por donde atacar para afectar las operaciones del duende. Sin esos archivos, estaba bastante seguro de que hubiera estado dando vueltas por Nueva York como un pollo sin cabeza, y muy probablemente se hubiera tardado mucho más tiempo en desmantelar la organización de Osborn. Tuvo la sensación de que era similar en esta ocasión, a pesar de lo diferente que era la situación. Todo lo que necesitaba era confiar en el hombre. Dando un suspiro, Spider-Man miró a Ozpin directamente a los ojos. Si mi suposición es correcta, este fenómeno de luces se trata en realidad de los pedazos de una tabla llamada la tabla del orden y el caos. Dijo atrayendo, haciendo que los demás. ¿Qué es esta tabla del orden y el caos exactamente, Spider-Man? Preguntó Ozpin mirando a Spider-Man con genuina curiosidad después de escuchar su respuesta a uno de los mayores enigmas que lo habían estado molestando desde hace ya varios días atrás. Yo, no lo sé exactamente, todo lo que sé es que tiene la capacidad de enviarte a otro lugar cuando se rompe. Murmuró Spider-Man con molestia, recordando el cómo había llegado hacia ese mundo. Dijiste cuando se rompe, eso quiere decir que rompiste esta tabla, ¿verdad?
Regañó Glinda a Spider-Man, quien levantó las manos a la altura de su pecho, sonando irritado cuando se defendió de la acusación de la mujer. No, se rompió después de una pelea que tuve contra Ameread. Ozpin frunció el ceño. Ameread no es su verdadero nombre, ¿verdad? Estás en lo cierto, de hecho su verdadero nombre es Joseph Lorenzini, más conocido como Ameread, de donde vengo. Habló Spider-Man, el veneno en su voz era evidente, haciendo que Ozpin se preguntara brevemente qué había hecho este hombre para que Spider-Man le tuviera tanto rencor. ¿Por qué pelearon? Es un mafioso, él y su grupo de matones estaban robando algunas antigüedades en donde destacaba una especie de tablilla de piedra. Me enteré y traté de detenerlo. Resulta que la piedra era más de lo que se veía a simple vista. Estoy bastante seguro de que ninguno de nosotros sabía lo que era esa piedra en realidad. En el transcurso de la pelea pude derrotarlo, o al menos eso pensé en algún momento de nuestra pelea. La tabla se rasgó en varias partes, aunque no lo suficientemente para romperse realmente. De las rasgaduras emitieron algún tipo de energía en ráfagas no controlados, y cuando estaba analizando esta tabla, Ameread arrojó una granada hacia mí cuando había bajado la guardia. La explosión restante me alcanzó tanto a mí como a la tabla, la cual se terminó de romper. La energía que emitía la tabla de alguna manera explotó en un destello de luz, y lo siguiente que supe es que estaba en un callejón de esta ciudad y la tabla se había ido. Terminó de narrar Spider-Man mirando a su pequeña audiencia. La sospecha en los ojos de Ozpin y los otros dos era inconfundible. Spider-Man no lo culpó. Incluso él estaba teniendo problemas incluso de entender qué había pasado exactamente. Dijiste que estabas en otro lugar cuando esta tabla te trajo hacia aquí. ¿En dónde estabas exactamente antes de que te trajera a Vale? Preguntó Crow, quien se había mantenido al margen de la conversación, escuchando todo lo que había dicho Spider-Man. En Nueva York. Ozpin parpadeó. Yo, nunca he oído hablar de un Nueva York. ¿En qué reino está? En los Estados Unidos, en el continente americano para ser más específicos. Esta vez los tres lo miraron como si le hubiera salido una segunda cabeza, y por alguna extraña razón lo encontró divertido de una manera bastante retorcida. Spider-Man se rió entre dientes. Esta es la parte en la que probablemente me llamarán loco. Los Estados Unidos es un país ubicado en un mundo llamado Tierra. Por lo que puedo decir, está en otra dimensión. Punto 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 punto, punto 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 punto, punto 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 punto. El silencio fue su respuesta. De repente estaba bastante seguro que podría escuchar el sonido de un alfiler caer incluso con el ruido de fondo de la ciudad. Spider-Man no sabía cuánto tiempo debió haber durado el incómodo silencio, pero finalmente, Ozpin habló por los otros dos. Spider-Man, comenzó secamente. No creo que necesite explicar cuán increíble es tu afirmación. ¿De dónde vienes? Creo que puedes apreciar que nos resulta difícil creer lo que nos estás tratando de decir. Me lo supuse. Respondió Peter con frialdad. Pero creo que tengo una prueba de que estoy diciendo la verdad. ¿De verdad? Preguntó Glinda levantando una ceja escéptica. Leí un poco sobre la energía que ustedes llaman aura, comenzó Spider-Man pensando cuidadosamente sus siguientes palabras. Es una especie de manifestación externa de tu alma. Algo que todo lo que tiene alma, incluso los animales, deberían tener, ¿verdad? Dijo recordando lo que había leído en los libros sobre el tema, ganándose los asentimientos de los tres, quienes ahora lo miraban con genuina curiosidad de lo que quería decir. Bueno, verán, en el mundo de donde vengo, ahora no existe. Alma o no, la gente simplemente no la tiene. Pudo ver las miradas de incredulidad de los tres. Incluso Crow se preguntó brevemente si le habían metido algún tipo de veneno a su botella. Y, por otro lado, yo, una persona viva de otro mundo, tengo un alma, pero no aura. De eso puedes estar seguro, lo que rompe las leyes de la naturaleza en esta dimensión, pero no en la mía, explicó Spider-Man. ¿Tienes alguna forma de, no sé, sentir aura? Un momento. Habló Glinda, levantando su propio pergamino. Tecleó algunos comandos antes de entregar el dispositivo al joven arácnido. Sostén esto, le ordenó. Hay sensores de aura en los extremos del pergamino. Se usan en clases parciales para medir el aura restante de un estudiante. Si estás diciendo la verdad, entonces, el pergamino sonó con un mensaje de error. No se detectó aura. Decía el pergamino. Glinda parpadeó, mirando el dispositivo. Esta vez lo intentó volver a escanear con el pergamino de Ozpin. Una vez más, sonó el mismo mensaje de error. Incluso lo intentaron con el de Crow y nuevamente el mismo mensaje. La incredulidad de los tres era claramente visible incluso cuando la intentaron ocultar, como en el caso de Ozpin. Sin embargo, Spider-Man pudo verla tan clara como el día mismo. Spider-Man, tú no tienes aura.
Murmuró Ozpin mirando al arácnido, quien negó con la cabeza. Definitivamente, no. La función de detección de aura me dice que estás vivo, pero, Ozpin respiró, mirando el mensaje de error con asombro antes de mirar a Peter. No tienes aura. Estoy bastante seguro de que ese es el caso. ¿Cómo puede ser esto posible? Murmuró Glinda por lo bajo, siendo respaldada en silencio por Crow. Spider-Man, ¿tú te das cuenta de lo que me estás diciendo? Ozpin preguntó en voz baja. Todo el mundo, sin importar cuán hábiles o no educados en la manipulación de su aura, tenga una persona viva, que respira, con un alma y sin aura es, a falta de un término mejor, completamente absurdo. Sería como si un ser humano pudiera vivir sin sangre, es simplemente, imposible. Imposible en esta dimensión. Aclaró Spider-Man. En mi mundo, la idea de que un alma se usa como una especie de arma es más bien un tema que se le consideraría descabellado. De hecho, si le preguntaran a las personas de mi mundo si creen que existan las almas, algunos te dirán que sí, otros te dirán que no, porque de donde vengo no hay ninguna prueba real de que existan las almas. Algo contrario de las personas de aquí, que saben con certeza que en efecto sí existen las almas. O eso, o eres una persona viva sin alma y sin aura, observó Ozpin, mirando al joven con poderes de araña. Estoy bastante seguro de que estás empezando a delirar. Glinda miró a Spider-Man con incredulidad. Y lo dices así de forma tan casualmente. Lo que tiene alma tiene aura. Lo que no tiene alma no tiene aura, y lo que no tiene aura no tiene alma. No hay término medio. O tienes alma, y un aura, o no lo haces. De nuevo, todo eso pertenece a Remnant, no a la Tierra. Repitió Peter, aunque entendía el escepticismo de Ozpin y los otros dos. Sin embargo, continuó hablando. Mientras ustedes me ven como un bicho raro de donde vengo, si alguno de ustedes fuera y dijera lo que ustedes consideran normal aquí, seguramente los tacharían de locos, y créame cuando les digo que si no fuera por el hecho de que vi de lo que pueden llegar a ser capaces las personas con aura, probablemente no creería una palabra, y eso es una de muchas cosas que vi aquí en mi corta estadía de este mundo. Al no recibir una respuesta inmediata, supo lo que tenía que hacer. Se los prometo, continuó Spider-Man levantando las manos nuevamente en un gesto tranquilizador, hablando tan tranquilo como pudo. No soy un grimo, un experimento científico al estilo del monstruo de Frankenstein. Soy una persona viva como ustedes, respiro, bebo, también tengo emociones, ¿saben? Mi alma simplemente no viene con un detector incorporado como el de ustedes. Y al igual que no saben por qué no pueden detectar mi aura, tampoco tengo ni idea de cómo la población de su mundo logró canalizar sus almas en aura, así que supongo que estamos a mano. Habló Spider-Man aligerando la incómoda situación. Si es así, entonces, comenzó Ozpin, sus ojos brillando con interés. ¿Tiene alguna otra evidencia de, cómo la llamó, Tierra? Haciendo una mueca por debajo de la máscara, Spider-Man miró al director, su voz sonando un poco cansada. Solo mi palabra, Ozpin, aparte de la ropa que llevo en este momento no tengo ninguna evidencia sólida salvo mis conocimientos sobre mi mundo que están en mi cabeza. Hizo un gesto a su cabeza para enfatizar su punto. Por un momento Ozpin no dijo nada, sin embargo después de un momento de pensar sus siguientes palabras habló. Entonces, ¿por qué llevas una máscara? Si viniste a Remnant solo, no tiene sentido que la uses, ya que nadie puede lastimar a tus seres queridos. Preguntó escuchando su respuesta. Spider-Man genera enemigos que bien podrían venir a por mí directamente, eso, y que también me gusta mi privacidad, ¿sabes? Respondió Spider-Man sin más, mirando al director, quien solamente asintió en respuesta. Muy bien. Continuó Ozpin. Si estás diciendo la verdad, quiero que te quites la máscara. Soy viejo, Spider-Man, y en mi tiempo, diría que aprendí a leer a una persona. Entonces, me gustaría que te quitaras la máscara, me miras a los ojos y me digas que eres de otro mundo. Quiero ver tu cara cuando digas esas palabras. Abriendo los ojos con sorpresa, Spider-Man se encontró nuevamente en un dilema: mostrarle su rostro a un grupo de desconocidos que bien podrían ayudarlo en su búsqueda para regresar a su hogar, o negarse a su petición y arriesgarse a echar por la borda cualquier tipo de ayuda de estas personas. La decisión parecía simple, pero tomarla no lo fue en absoluto. Peter no supo cuánto tiempo estuvo quieto, pero finalmente, sus manos comenzaron a tocar su rostro. Esto queda entre nosotros, es mi única condición. Habló Spider-Man, cierta determinación en sus palabras, mirando a los otros dos presentes mientras colocaba sus pulgares debajo de la parte inferior de la máscara. Estoy rompiendo una de mis propias reglas para mostrarte que estoy diciendo la verdad. Guárdate mi identidad para ti. Por favor. Tienes mi palabra y la de mis colegas. Habló Ozpin haciendo un gesto a los otros dos, quienes asistieron en respuesta.
Con un último momento de vacilación, Spider-Man se quitó la máscara. Los ojos color chocolate se encontraron con los iris de color marrón del director de Viacom, y Peter dejó la máscara negra a su costado sosteniéndola con fuerza y sostuvo la mirada perspicaz de Ozpin con su propio rostro más valiente. Mi nombre es Peter Parker y vengo de otro mundo, comenzó Peter. Fui traído aquí por la tabla del orden y el caos. No estoy aquí para lastimar a nadie, y no estoy aquí en nombre de ningún enemigo tuyo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ozpin miró a Peter con una mirada ilegible. Sus ojos eran firmes, pero había una comprensión suave presente en algún lugar dentro. El joven prácticamente podía ver la mente del hombre mayor a través de sus ojos, batiendo y trabajando la información mientras se enfrentaba a la idea de otra realidad. Puede decir que eres honesto, Peter, sin embargo dime qué planeas hacer en tu estadía en Remnant. Preguntó Ozpin mirando al arácnido. Peter dejó escapar una risa tranquila y cansada. Estoy varado aquí. Sin dinero, sin materiales, sin mucha comprensión de este mundo. Si le soy honesto, lo único que tengo es un pequeño departamento y un montón de basura esperando a que pueda hacer algo útil con ella. Usando lo que tengo ahora, no tengo forma de regresar. No sin la piedra que me envió a este mundo e incluso entonces, no sé cómo encontrarlo por no decir que está hecha a pedazos. Esperaba que usted, con los recursos que debe tener como director y cazador capacitado, pudiera ayudarme a encontrar los fragmentos de la tabla. Es mi única esperanza de volver a mi hogar. Pensando nuevamente sus palabras con detenimiento, Ozpin volvió a hablar mirando a Peter directamente a los ojos. No es la solución perfecta, pero nos ayuda a ambos. Peter arqueó una ceja. ¿Perdón? No puedo enviarte a tu mundo ahora, habló Ozpin. Pero podría darte un hogar temporal por ahora en lo que solucionamos lo de la tabla que te trajo. Por otro lado, el colmillo blanco te ha convertido en una persona de interés para ellos. Como tal, eres una persona de interés para mí, y me gustaría estar al tanto de ti. Francamente, te has entrometido en una vieja guerra, y ahora te has convertido en un objetivo clave para el enemigo. El colmillo blanco, especialmente después de esta noche, querrá que te vayas. No me sentiría bien enviando a un niño a vivir en esta ciudad cuando ya eres un objetivo para el colmillo blanco. Tal vez sea el maestro que hay en mí hablando. Años de ser profesor instalan en las personas un instinto protector hacia los niños. ¿Y entonces te propones? Lo que estoy a punto de ofrecerle le proporcionará un hogar, comida, agua y un propósito en el que concentrar sus talentos. También podrá socializar con otras personas cercanas a su edad. Será una oportunidad para comenzar una vida real aquí en Remnant. ¿Me estás queriendo decir? Quiero que seas un estudiante en mi escuela. Él dijo. Peter parpadeó una vez, 2 veces más antes de hablar. ¿Hablas en serio? Preguntó claramente sorprendido. Sí. Con esa respuesta Peter pensó en las implicaciones. No solo tendría un techo sobre su cabeza y comida segura, sino que también tendría la posibilidad de poder mejorar en su técnica de combate, por no hablar que tendría acceso a una educación superior a la que tuvo en la preparatoria Midtown. Con todo eso parecía demasiado bueno para ser verdad, sin embargo había un detalle que lo molestó. Muy bien, acepto, pero con una condición. ¿Y cuál sería? Preguntó Ozpin alzando una ceja con interés. Que pueda seguir siendo Spider-Man. Absolutamente no. Exclamó Glinda ganándose la atención de los 3 restantes, quienes la miraron con sorpresa. Ignorando las miradas que estaba recibiendo, Glinda miró a Peter con una mirada completamente molesta, como si Peter la hubiera ofendido de alguna forma. Durante los últimos días, has estado por todo, ¿vale? Persiguiendo todos los delitos con los que te encontraste. Tu presencia está haciendo que la policía trabaje más duro, mientras el colmillo blanco está enviando hombres más fuertes para los robos de polvo, y estoy bastante segura de que eso ya lo sabes de primera mano. Sin embargo, todavía quieres jugar al héroe. No soy un héroe, señor, o al menos no como algunos de los héroes de los cómics de superhéroes que se encuentran en una librería. Él respondió con molestia a su acusación. ¿Entonces por qué lo hace? Preguntó Glinda de forma autoritaria a Peter, quien la miró con seriedad. Hace unos años mi tío Ben fue un piloto de avión de la Gran Guerra, la versión de la Gran Guerra de mi mundo, en la que se ganó un servicio destacado por su participación. Después de la guerra, sin embargo, creía que la guerra que libró no era del todo honorable y no se vio a sí mismo como un héroe. Mi tío Ben se convirtió más tarde en un activista social junto a mi tía May. Creía en el triunfo del bien sobre el mal, ayudó a cerrar a algunas fábricas que explotaban a sus trabajadores. Él era como mi padre, yo quería ser como él. Habló Peter con una expresión triste en su rostro antes de transformarlo en uno lleno de ira aún más cuando había hablado sobre Ameread.
Sin embargo, sus buenas acciones provocaron la ira del aquel entonces jefe del crimen de la ciudad de Nueva York conocido como el Duende. Él mandó a matar a mi tío de una forma bastante horrible. Lágrimas amenazaban con salir de los ojos furiosos de Peter recordando el cuerpo parcialmente devorado de su tío a manos del buitre mientras era observado por los otros 3 presentes quienes no dijeron una palabra. Meses después de la muerte de mi tío Ben, mientras ayudaba a su tía May en una manifestación social, ella fue atacada por algunos hombres quienes trabajaban para el Duende. Cuando vi a mi tía en peligro decidí intervenir para protegerla, pero fui rápidamente derrotado por estos matones. Afortunadamente un hombre llamado Ben Urich, un reportero, intervino amenazando a los hombres con publicar fotos de este abuso si no nos dejaban en paz a mi tía May y a mí. Posteriormente, me convertí en su asistente para el periódico en el que trabajaba. Él me enseñó algunas de las atrocidades que cometía el Duende: incendios solo para cobrar el seguro, asesinatos, prostitución y la lista seguía, y a pesar de todo no había nadie quien se interpusiera en su camino y si los había los eliminaba sin más. Luego de ver todo esto, una parte de mí se hartó de todas las injusticias que vivía la gente de mi ciudad hasta que una noche recibí una llamada que estaba destinada a Urich sobre un envío de antigüedades robadas que iban a recibir los hombres del Duende. Cuando llegué estaban descargando el cargamento cuando una antigua pero peculiar estatua de araña se rompió y liberó a una horda de arañas. Una de las arañas me mordió y lo siguiente que supe fue que tenía habilidades similares a las de una araña. Se rió secamente al darse cuenta de que cada vez iba a los muelles las cosas iban a una dirección completamente inesperada. Horas más tarde, usando una simple máscara, me enfrenté al Duende en su propia casa con el fin de advertirle de renunciar a su control sobre la ciudad. Sin embargo, descubrí que Urich había estado chantajeando al Duende con información sobre sus actos delictivos a cambio de alimentar su adicción a las drogas. Al ver mi estrepitoso ataque, Ben huyó del lugar como un cobarde. No me fue difícil alcanzar a Urich. Le grité cuánto lo odiaba y que no quería saber nada de él antes de cortar todo lazo con él. Una vez regresé a casa, creé mi traje basado en el uniforme que usaba mi tío Ben en la Gran Guerra. Cuando más tarde volví al apartamento de Urich para obligarlo a ayudarme a detener al Duende, solo encontré su cadáver acribillado a balazos. Poco tiempo después, me enteré por medio de una amiga suya que había planeado redimirse exponiendo al Duende solo para ser asesinado. Levantando la vista, Peter miró directamente a los ojos de la mujer mayor con determinación. Yo no pude hacer nada para salvarlo, sin embargo puede que este no sea mi mundo o mi lucha, pero nunca le daría la espalda a alguien que lo necesita y no voy a comenzar ahora y no es algo a lo que planeo renunciar pronto. No había duda en su voz, sin importar que iba a seguir siendo Spider-Man con o sin su ayuda. Aceptó su condición, señor Parker. Ante las palabras del director, Glinda miró a Ozpin con incredulidad mientras Crow tenía una expresión similar en su rostro. Ozpin, no puedes hablar en serio, dijo la mujer solo para ser silenciada cuando Ozpin levantó la mano mirando directamente a Peter, quien tenía su propia mirada sorprendida. Solo si acepta mis propias condiciones. Su voz adquiriendo un tono más serio, haciendo que Peter alzara una ceja. Sin embargo, hizo un gesto para que continuara. En primera, tendrá que dejar de ser Spider-Man un tiempo, dijo sin más, haciendo que Peter abriera la boca a punto de decir algo antes de seguir hablando. Solo hasta que se le considere lo suficiente apartamento para seguir haciéndolo, ya que sin importar lo que diga o haga, en este momento su nivel de habilidad es bastante bajo a juzgar lo poco que pude ver en algunos de vídeos sobre algunas de sus peleas. Aclaró el hombre, haciendo que Peter permaneciera callado en su lugar. En segundo lugar, otras personas de mi completa confianza sabrán sobre usted. Créame, señor Parker, no tendrá nada que temer. Es más, estoy seguro que incluso le podrán ayudar de distintas maneras de darse el caso. Con algo de duda, Peter asintió, no muy seguro de su respuesta. En tercer lugar, cuando regrese a ser Spider-Man, solamente tendrá que enfrentarse a los delincuentes comunes, tratando de mantenerse alejado de los más peligrosos, dejándoselo a los cazadores más experimentados a menos que sea absolutamente necesario. Y por supuesto, cada vez que vaya a salir me tendrá que avisar. Con eso dicho, Ozpin miró directamente a Spider-Man, quien parecía estar en un conflicto interno y ciertamente no lo culpó. Por su parte, Peter, tratando de resolver otra vez un nuevo dilema que lo molestó bastante si era honesto consigo mismo, él se convirtió en Spider-Man para proteger a la gente que no podía defenderse por más que lo intentara. No podía verse a sí mismo ignorar un problema como Shikata de darse el caso. No obstante, su tren de pensamientos se detuvo cuando recordó su pelea con la mujer Fauno. Él no pudo hacer nada en contra de ella.
Una parte de él entendió el razonamiento del director por mucho que quisiera negarlo, él simplemente estaba muy por debajo del nivel de la mujer y conociendo su suerte probablemente habían personas más fuertes ahí afuera. Por ahora su única opción era fortalecerse lo más rápido posible para poder enfrentarse a dichas personas con ese pensamiento en mente. Peter finalmente habló. Yo, acepto, ¿hay algo más? Rascándose la barbilla finalmente habló. Bueno, primero tendrías que hacer un examen escrito, mañana a más tardar para medir sus conocimientos, para ver qué tan familiarizado está con este mundo, también nos ayudará a determinar qué tan inteligente es usted ya que no tenemos ningún expediente académico previo, luego será un acuerdo de firma para inscribirlo oficialmente. Después de eso recibirá un poco de capacitación antes de iniciar el año para evitar estar fuera de lugar con otros de sus compañeros los cuales tuvieron mucho más tiempo de entrenamiento a lo largo de sus vidas. ¿Cómo suena eso? Suena bien, gracias. Peter no pudo evitar estar sorprendido por lo que le estaba ofreciendo el director antes de que se acordara de algo. Un momento. Tengo que conseguir un lápiz. Y algunos bolígrafos. ¿Y? Se los proporcionarán cuando realice el examen escrito de mañana. Confío en que podrá reunirse conmigo mañana. Sí. No se preocupe, mañana estaré aquí sin falta. Aseguró Peter sonriendo levemente, realmente no tenía intención de faltar. Está bien, está bien. Ahora, duerme un poco. Reúnete conmigo aquí mañana a las 8:30 am en punto, y comenzaremos tus pruebas. Él instruyó. Poniéndose la máscara, Spider-Man corrió hasta la orilla del edificio, dándoles una última mirada. Hizo un gesto con la mano a modo de despedida antes de saltar y empezar a balancearse por la ciudad rumbo a su vivienda. Cuando finalmente se había ido, Crow solamente murmuró, «Oh mierda». Dándole una mirada curiosa, Ozpin cuestionó, «¿Qué sucede, Crow?». Dándole una mirada ligeramente avergonzada, Crow finalmente habló, «Se nos olvidó tratar la espalda del chico». Originalmente tenía pensado que el personaje que le pateara el trasero a Peter iba a ser Neo, sin embargo cuando vi nuevamente la serie de Spider-Man 2003, más específicamente el capítulo 4, cambié de opinión. El personaje de Shikata es uno de esos personajes que sientes que daban para mucho más antes de ser sacados para nunca ser vistos de nuevo, por lo que viéndolo desde ese ángulo decidí agregarla a esta historia como una miembro del colmillo blanco destacado para hacerle justicia al personaje, o al menos intentarlo. Trate de respetar el lado honorable que mostró el personaje en la serie, ya fue lo más llamativo del personaje desde mi punto de vista, y si no iba a tener su enfrentamiento con la mujer nuevamente, esta vez preparado. Ahora que lo pienso detenidamente, algunos de los villanos que aparecen en la serie pueden adaptarse en el mundo de Ruby, solo unos pequeños ajustes por aquí y por allá y listo. Curiosidades y referencias del capítulo. 1. Originalmente este capítulo iba a iniciar con un pequeño fragmento del libro de Alicia en el País de las Maravillas, sin embargo no encontré ningún fragmento que vaya acorde a la trama del capítulo, tal vez en un capítulo futuro. 2. Tenía la intención de escribir todo lo que ocurrió entre el capítulo anterior y este, sin embargo, lo sentí como material innecesario y poco llamativo, además de que no se me ocurrió una excusa creíble sobre cómo Peter consiguió su departamento. 3. La conversación que tuvo Peter con Ipkovich estuvo inspirada en la conversación que tuvieron en la película Spider-Man 2, solo con algunos cambios leves. 4. Si bien la inteligencia de Peter no se acerca a la mayoría de otras versiones suyas, eventualmente los irá alcanzando, aunque no estoy seguro que tan inteligente llegara a ser Peter en esta historia, ya que definitivamente va a aprovechar los conocimientos disponibles en Remnant para aplicarlos en su mundo cuando regrese a este. 5. Para los que se lleguen a quejarse de que Shikata derrotó a Noir fácilmente, fueron por las siguientes razones: la inexperiencia de Noir al tratar con personas entrenadas y con poderes aparte, junto a sus poderes más débiles que otras versiones suyas. Shikata, por otra parte, al prosperar en Remnant, siento que sería un tonto en darle el mismo nivel que tuvo en la serie. Además de que sirvió para dejar en claro que tanto le falta a Peter para estar a la altura de los desafíos próximos que vendrán a él y que serán aún más grandes de lo que es Shikata actualmente. 6. No, Shikata y Alicia no están relacionadas, además varios faunos comparten rasgos animales similares o iguales, y no necesariamente quiere decir que sean familia, a menos que me esté perdiendo de algo. 7. Originalmente Crow iba a llevar a un Noir inconsciente hasta Ozpin, ya que iba a ser apuñalado por Shikata, sin embargo, quería que ambos interactuaran antes de Peter conociera a Ozpin, por lo que preferí que Peter fuera por su propia voluntad a Ozpin, aunque fue más bien un intento de evitar entrar en conflicto con Crow.
8. He de admitir que parte de la conversación que tuvo Peter con Ozpin está ligeramente basada en la conversación que tuvieron en el fanfic La vida cotidiana como un superhéroe en otro mundo de Theorems Everywhere, más específicamente en el capítulo 5. Es uno de los mejores fanfics de esta plataforma que he leído, lastimosamente no lo continuó después del capítulo 13, todavía estoy esperando la continuidad de la historia. 9. Tengo mis dudas de si Ozpin realmente dejaría a Peter seguir siendo Spider-Man a pesar de su falta de habilidad y poder, así que me limite a que le pusiera algunas reglas a Spider-Man para evitar que se matara haciéndose el verga. Sin embargo, todavía no estoy seguro si lo estoy haciendo bien respecto al tema. 10. Por extraño que parezca, originalmente Noir iba a ser rescatado por Raven, quien lo entrenaría y lo mandaría a Beacon como un espía para informarle sobre Jam y sobre otro tipo de cosas. También quería escribir cierto paralelismo entre ambos: Peter, un hijo que abandonó en contra de su voluntad a la mujer que considera su madre, y Raven, una madre que abandonó a su hija. Definitivamente hubieran tenido una relación interesante, sin embargo habían muchos inconvenientes con esta idea. Por ejemplo, Raven y su clan son bandidos, incluso la propia Raven ha hecho bastantes cosas horribles a los ojos de Noir, el cual definitivamente se hubiera convertido en enemigo de Raven y difícilmente la hubiera ayudado en sus objetivos. También llegué a considerar que se hubiera topado con Winter, sin embargo, a ella nada le impedía simplemente entregarlo a las autoridades. Esas dos ideas son del tipo de ideas que uno podría considerarlas geniales en su mente, pero a la hora de escribirlas son un completo infierno. Ya lo intenté y fallé miserablemente. Tal vez un mejor escritor pueda, pero yo no. Bueno, en el siguiente capítulo veremos la preparación de Noir para el inicio del siguiente año de Beacon, el cual no es mucho tiempo desgraciadamente para nuestro arácnido, así como el inicio del volumen 1, al igual que la introducción a nuevos personajes que van a acompañar a Peter en su estadía en Beacon. Ahora sí, hasta la próxima.